bienvenidos. Qué alegría que nuevamente nos estemos reuniendo en nuestro club de lectura. Vamos a dar inicio a la actividad. La lectura del día de hoy estará a cargo de Valito, el capítulo 63. Vamos a dar inicio con nuestra oración. ¿Es posible que Anaité nos pueda hacer la oración? Buenas noches, Johanita. Claro que sí, con gusto. Gracias, Anaité. Bueno, hermanos, pues en esta bendita noche dispongámonos, conectándonos con la espiritualidad mayor, agradecidos porque nuevamente nos estamos reuniendo en este hermoso club de lectura, agradecidos con la espiritualidad porque nos ha permitido este espacio, este momento. Y para aquellos hermanos que aún no se han conectado, pues esperamos, ¿verdad?, en Dios que lo puedan realizar. En esta bendita hora te agradecemos, bendito Maestro Jesús, por esta doctrina maravillosa, por este momento, por esta hora en la que estamos conectados. Agradecidos también con los hermanos de luz que nos acompañan, y para que al hermanito Valito, pues ellos puedan darle esa luz para que él pueda explicar de la mejor manera lo que el día de hoy va a leer. Amada espiritualidad, poniendo en tu santa y agradable voluntad lo que cada uno de los hermanos acá presentes tiene en pensamiento en este momento, tiene en su corazón, para que tú, amada espiritualidad, pongas en fe lo que cada uno manifiesta en pensamiento. Nos quedamos reunidos en este momento de luz, en este momento de amor, unidos con un mismo sentimiento, hermanos, unidos en la fe, unidos con un corazón agradecido, porque estamos reunidos en este momento para poder escuchar esta vivencia del Espíritu desencarnado. Que así sea. 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 Bueno, pues Valito, lo dejamos con el espacio y desde ya muchísimas gracias por su apoyo. Gracias, Valito. Gracias a usted, Diogenita, gracias a cada uno de los acá presentes. Vamos a dar continuidad al libro Te Perdono, de Amalia Domingo Soler, y en esta ocasión nos va a tocar el capítulo 63. La siguiente, por favor. Perdón, Vivi, ¿pudiésemos ponerla de capítulo 63? Gracias. Inicia así el capítulo 63. El deseo de mi protector de oír hablar al sacerdote me llenaba de satisfacción, tanto que él me paró en la liguilla que debía iluminar mi semblante y me dijo con cierta impaciencia: parece que estás muy contenta. Sí que lo estoy. ¿Por qué no negarlo? ¿Por qué negarlo? Y miré al sacerdote con el mayor cariño, porque en verdad estaba muy interesante. Lo que veo me sorprende mucho. Esta cuestión es muy extraña. Aquí hay algo muy importante. Esto es muy serio, muy grave. Se desarrollan fuerzas para mí desconocidas. Y mirando al sacerdote le preguntó: ¿dormís? No, no duermo, porque la inteligencia no duerme, pero el cuerpo duerme, no duerme. Está letargado en tanto que mi inteligencia brilla, porque está libre.
¿Cómo? ¿Es posible que el alma se desprenda del cuerpo? Sí, la prueba la tienes en mí. Soy la inteligencia que irradia, que brilla, porque trabaja, descubriendo y arrancando los recónditos arcanos de la naturaleza. Pues si tanto alcanza vuestra inteligencia, yo, que creo que sois incapaz de engañarme, decidme algo que yo no pueda comprender. ¿Crees que al dormirme puedo decirte la verdad? Pues escucha, que quiero serte útil, sintiendo no serlo para todos. Cuanto se lucha para bien, poca cosa. Llevas muchos siglos luchando. La vida del alma es infinita. El alma forma su hogar como las aves su nido. Lo trabaja, lo embellece, lo perfecciona. Allí crea la miel y la hiel. Y allí batalla sin darse jamás por vencida. Tú has sido hombre de gobierno, déspota de ayer. Hoy escuchas los campanillazos del tiempo y comienzas a sentir las torturas del remordimiento. Hoy quieres saber el porqué de la vida, deseando vivamente conocer tu pasado, porque en tu sabiduría acumulada y en tus vastísimos conocimientos y en la energía de tus pasiones y en tu ambición ilimitada y en algo inexplicable que sientes en ti mismo, conoces perfectamente que en una sola existencia no hay tiempo suficiente para hacer acopio de todo lo que tú posees. Tú adivinas la verdad, pero ocultas cuidadosamente tus adivinaciones. Y haces bien, porque la fruta sin madurar es manjar indigesto. Tú te pasas largas horas mirando tu pasado y de este hoy no puedo hablarte. Te hablaré de tu presente, que mucho vale, porque has sabido aprovechar el tiempo. Y le contó a mi protector toda su existencia, sin omitir el menor detalle, poniendo de relieve sus más ocultos pensamientos, sacando a relucir sus afectos más íntimos, sus debilidades, sus delirios, sus sueños, lo más escondidos de sus ambiciones. Cuerpo y alma quedó al descubierto, y mi protector tembló de espanto al ver desparramados todos sus secretos. Yo creo que se arrepintió de su exigente curiosidad. Mas ya no había medio de retroceder, y siguió escuchando al sacerdote, que le dijo: tienes mucha sombra en tu vida, mucha, pero también tienes raudales de luz, porque sin luz no es posible la vida. Qué bien hablaba, qué bien. Parecía la conciencia del universo hablando a la humanidad. Mi protector no ocultaba su asombro. Como verdadero sabio, comprendía en todo su valor el nuevo libro que ante sí tenía. Y aunque sus letras eran formadas por agudas espinas, las deletreaba afanoso, sin temor de herirse, que hay heridas del cuerpo que sanan el alma. El sacerdote prosiguió diciendo: nada hay casual, el menor acontecimiento, el encuentro de dos almas, todo obedece al desenvolvimiento de un plan eterno. Dios es amor y ciencia, y ha puesto a los hombres en contacto para que complementarnos los unos a los otros. Ten bien entendido que el espíritu del mal tan llevado y traído por las religiones no tiene trono, ni lugar, ni ejército, no radica en parte alguna, y todos le llevamos con nosotros cuando obramos el mal y gozamos en el dolor ajeno. Y muere el genio de la sombra cuando el espíritu avanza y lucha y vence agitando la enseñanza del progreso. Dios no concede el premio de todos nuestros actos en las consecuencias resultantes de los mismos. No tiene elegidos ni desheredados. Todos los espíritus tienen por laboratorio
el universo y el tiempo sin limitación por patrimonio. Por eso, el que ayer era un reptil arrastrándose por la tierra, puede con su esfuerzo subir al pináculo de las grandezas humanas y desde allí dictar las tablas de la ley, y puede decir al marrajo de los odios: ábrete, divide tus aguas y deja pasar a los ejércitos del bien, a las nuevas generaciones redimidas por sus sacrificios y sus heroísmos. Tú volverás a la tierra. ¿Volveré? ¿Yo volveré? Sí, tú volverás para ser más grande que hoy, que has sembrado muy buen trigo y tienes que recolectar una gran cosecha. Por esta vez has amado mucho a tu madre, y tu madre premiará mañana al buen sembrador. Sé clemente en todos tus actos, porque la clemencia es risa de Dios. Haz beneficios que muchos puedes hacer, porque el hombre que manda debe asemejarse a la providencia. Nada hay casual. Nuestro encuentro tiene su historia, la que continuará Dios sabe hasta cuándo. Mi protector, abrumado por tantas emociones, ocultó su rostro entre sus manos y lloró como lloran los culpables al comenzar su arrepentimiento. El sacerdote confirmó diciendo: llora, haz bien en llorar, porque hay lágrimas que purifican. Te recomiendo el cuidado de tu cuerpo, porque Dios es el escultor que forma las envolturas apropiadas a cada espíritu. Por eso el cuerpo vale tanto. Y el hombre agradecido debe cuidarle y fortalecerle, y darle todos los medios para conservar su robustez y su belleza. Dios nos dice que en todas partes está, porque todo está en Él, y Él está en todo. Aprende y estudia, que mucho tienes que estudiar y que aprender. Ahora, por ejemplo, se te presenta ocasión de hacer nuevos estudios. Ya ves, soy un sacerdote en la tierra que te debe gratitud y obediencia, y soy desprendido de mí, de mi cuerpo, una inteligencia dispuesta a servirte y a enseñarte. Ten mucha esperanza, aunque la duda te atormentará, porque tu sabiduría se revelará ante lo desconocido, pero vencerá en ti el afán de saber, y el que quiere saber camino encuentra para llegar hasta donde le llevan sus conocimientos y sus aspiraciones. Después, el sacerdote se volvió hacia mí y me dijo: ¿por qué nos habremos puesto en contacto? Porque las almas se encuentran. Pero ¿en qué situación y en qué circunstancias tan difíciles nos hemos encontrado? Quisiera saber qué circunstancias tan difíciles hay entre nosotros. El sacerdote quedó inmóvil, inclinó la cabeza y permaneció largo rato sin contestar. Al fin murmuró como aterrado: es imposible lo que veo, es imposible. ¿Pero qué es imposible? Infeliz, ¿cómo quieres que se aproximen las almas si me odias? ¿Odiaros? ¿Yo os odio? Sí, si me rechazas. Pero eso habrá sido antes. ¿Me veis como fui ayer? Sí, te veo, y te veo en lugares horribles. Tú eres espantosa como la peste, asoladora y engañosa como la serpiente astuta. Luego te veo hermosa, pero tu hermosura es tan grande como tu infamia. Y he sido tan mala
¿Que no merezco tener un amor en la tierra? Ya tienes un amor. Eres esclava de un amor inmenso. Amor que se creó cuando eras bella y seductora. Has sido muy mala, pero vas en pos de un ser superior y luchando vencerás. Entonces oí que me decían: no seas temeraria, no preguntes lo que ya sabes. ¿Pero no tendré una flor en mi vida? Es difícil contestar a tu pregunta. El alma es el jardinero que se cuida de cultivar las flores de sus existencias. Pregúntate a ti misma, porque solo tú sabes a lo que estás dispuesta. Enmudeció el sacerdote, se pasó la mano por los ojos y los abrió diciendo: ¿cuánto habré dormido? Y mirando el ramo de flores que yo tenía sobre mi mesa, exclamó: ¡qué hermoso ramo! ¡Qué lozano está! ¿Y qué ha sucedido? Nada, que sois un dormilón. Un dormilón que dice disparates, ¿no es verdad? No habláis disparates. Al contrario, abrís nuevos horizontes en los cuales yo estudiaré, dijo mi protector. Pues de cuánto me sucede, esta mujer tiene la culpa. No creo que en ella esté el espíritu del mal, pero me domina, me fascina y no sé lo que me pasa. Os aconsejo, dijo mi protector, que no estéis solos para esta clase de trabajos. Sois el sacerdote y la monja por vuestros votos, y el hombre y la mujer por vuestra naturaleza. No os miráis con malos ojos, os agradáis el uno al otro. Tenéis que hacer uso de muchísima prudencia si queréis ser buenos religiosos. No tratéis de uniros y de iros a lejanas tierras, que quizás os arrepentiríais al veros libres de vuestras acciones. Hay deseos que vale más no satisfacerlos nunca, y el vuestro es uno de ellos. Ahora es preciso que trabajéis para la nueva fundación religiosa, y cuando marchen los trabajos, bueno será que os separéis para evitar tentaciones y tropiezos. Yo le dije al sacerdote: habéis hecho elogios de mí en público, pero no en privado. Entre vos y yo no ha mediado ni una sola palabra. ¿Y qué queréis que os diga? Si me domináis, si me dormís, ¿qué más queréis de mí? Todo lo hacéis bien, menos mirarme y dormirme. Mi protector se rió de su ocurrencia y los dos se retiraron a sus habitaciones. Yo, a mi vez, rendida por tantas emociones, me apresuré a desnudarme y me acosté enseguida. A poco quedó mi cuerpo en completo reposo y mi espíritu se quedó mirando el ramo de flores del cielo y habló con el ramo simbólico un buen rato. Aprendía tanto mi espíritu hablando con las flores. Cuando más animada era la conversación, oí un lamento muy agudo y presurosa me dirigí a la estancia de mi hermano mayor, que se quejaba dormido. ¿Qué tienes?, le preguntó mi espíritu. ¿Qué tengo? Que estoy harto de vivir, que entre todos me habéis deshonrado y me moriré. Sí, me moriré violentamente. Prefiero la turbación de un suicidio a todas las amonestaciones de los necios. Tú deliras. Déjame tranquilo, ni dormir me dejas. Infeliz, oí tus lamentos y acudí a ellos. Déjame, no te puedo ver
te odio. Y se despertó. Pobre hermano mío, cuánto pueden las preocupaciones sociales. Me pasé después por toda mi casa. Todos dormían tranquilos menos el sacerdote. Al verme dijo: ¡qué temeridad! ¿Por qué vienes hasta aquí? Vengo sin cuerpo. Pues mírame y me iré contigo. Quiero saber dónde tomas tus fuerzas. Quiero saber dónde vas. Nada más que por curiosidad, no por ir contigo. Porque te odio y no podré amarte nunca. Vuelve a tu cuerpo. No quiero. Y no me mires más, que tu modo de mirarme me irrita. Salí de la estancia del sacerdote y me fui a contemplar mi cuerpo, pobrecito. Se agitaba convulsivamente. Pobre cuerpo mío. Aquel me dice que me odia y qué mal le habré hecho. Y oí la vocecita de siempre que me decía: mucho mal le has hecho. Y créeme, tú solo quieres su cuerpo. Su espíritu y el tuyo nunca se amarán. Ante tal predicción me enojé y me fui a reanimar mi cuerpo desfallecido. Desperté contenta y tranquila y miré las flores con adoración, diciéndome una de ellas en tono de dulce reproche: ¿olvidas el sol? Si por miraros y no sabéis que sin el sol no tendríamos vida. No olvides nunca la causa por atender a los efectos que de ahí provienen las desdichas humanas. Cuán bien hablaban aquellas flores simbólicas, que no eran otra cosa que las pasiones terrenales, que junto a mí se agrupaban bajo la forma más bella, bajo la forma de flor. Me preocupó muchísimo el lenguaje de aquellas flores, porque al hablar, al salir la voz de sus cálices, se abrían y se cerraban sus hojas, y la vanidad sobre todas se erguía, agitaba sus aterciopelados pétalos y me embriagaban con su perfume. En tanto que la modestia me decía con tono sentencioso: no olvides que la sabiduría consiste en sostener la armonía universal. Asombrada de aquella maravilla, contemplé largo rato el ramo del cielo y después salí sola y me dirigí al campo a continuar mi diálogo con las flores. Pero a mis preguntas ninguna flor contestó. ¿Qué diferencia? Y entonces dije: símbolos son las flores del cielo, son el simbolismo de las pasiones humanas. Gracias, Dios mío, cuánto te debo. Bendito sea el ramo del cielo, porque es un aviso perenne que me evitará caer de nuevo. Sentí sed y llegué a la fuentecita donde mi sobrina me coronó. Era un lugar cercado por piedras y árboles cubiertos de follaje, sus retorcidos troncos formando una muralla impenetrable, porque las viejas zarzas con sus agudas espinas defendían aquel lugar de toda invasión. Solo una estrecha abertura daba entrada a aquel santuario de la naturaleza, sin más altar que las tosca fuente y algunas piedras sin orden ni concierto, pero donde el alma se solazaba pensando en sí misma. ¡Qué bien se está aquí!, murmuré. ¿Cuánto dice el murmullo del agua? ¿Cuántas historias contará? Porque bien considerado, todo habla en la naturaleza, y el trabajo del hombre es conocer el lenguaje de cuanto palpita en el universo. Aquí reposa mi alma, aquí un ángel me coronó. ¡Qué bien se está aquí! Seguí escuchando el murmullo del agua cuando vi entre el ramaje una figura de hombre con la cabeza descubierta y envuelto su cuerpo con una túnica azulada, muy amplia. Parecía un sacerdote de otra edad. Quise reconocerle,
recordando haberle visto no sé dónde, pero su rostro y todo él, en conjunto, parecía formado por una materia distinta de la nuestra. Aunque le distinguía perfectamente, parecía que estaba envuelto en una nube de humo. Se adelantó la figura y se sentó en una piedra muy cerca de mí, dándome los buenos días. Yo me quedé muy sorprendida al oír su voz, que también quería recordar, y le dije: ¿cómo habéis llegado aquí? ¿Por dónde no se puede entrar? No necesito abrir lugares. Todo se abre ante mí. ¿Quién sois? No me conoces. Y la figura del sacerdote de otra edad rompió la nube que le envolvía, se despojó de su túnica azulada y quedó revestida de olas de luz. Yo, que en aquel momento no pensaba en él, quise postrarme a sus pies, diciéndole: Señor, no te muevas, mírame bien. ¿Qué es que tú llegas hasta mí? ¿O que yo llego hasta ti? No lo sé, Señor. Solo sé que me creo indigna de ti. Mira. Miré y vi que el lugar se cambió, encontrándome en la antigua fuente donde bebí el agua de mi redención. Señor, exclamé, creo que ya no soy digna de ti. ¿Por qué? ¿Porque amas a otro sin ser de la tierra? Sí, le amo. Pues esos amores son imposibles. Mira a quien amas. Y me presentó una figura horrible, un monstruo de iniquidad, que entre él y yo había una historia de sangre. ¡Dios mío, qué horror! Perdonadme, Señor, qué ingrata soy. Es preciso que trabajes. El tiempo que pierdes en tus cavilaciones amorosas son días de hambre para los pobres que de tu apoyo y actividad necesitan. Y toda el hambre que por tu causa sufran los necesitados, tú la sufrirás mañana. Que aquel que hambre proporciona a los otros, hambre padece a su debido tiempo. No desmayes, vuelve a tu hogar y trabaja. Mi visita te será muy beneficiosa, que hoy necesitas de mí, como yo un día necesité de ti. Adiós. Se fue, alejando la nube luminosa, y yo entonces, volviéndome en mí, reconociendo mi locura, mi extravío, dije: Señor, Señor, ¿cuándo te volveré a ver? Cuando la luz sea en tu alma. Y así finaliza el capítulo 63. Realmente es un capítulo en el cual tenemos nosotros la oportunidad de reconocer que tenemos oportunidades para convivir, tenemos oportunidades para ver nuestro pasado, y que muchas veces nuestros mismos guías espirituales no nos recomiendan ver nuestro pasado porque nos asustaríamos, como acá menciona nuestra hermana. Es una situación muy fuerte, pero que al mismo tiempo nos ayuda para recapacitar y estar más vigilantes. ¿Alguien que quiera compartirnos sus ideas, sus experiencias con respecto a este capítulo 63? Hola. Bienvenida, Norita. Hola, Valito. No, en esa línea ahí donde se quedó usted ahorita, sí, es un capítulo también bien interesante como el de la vez pasada. Vamos viendo todos los escenarios que se mueven, ¿verdad? Y yo creo que a todos pues siempre nos lleva a una gran reflexión. Yo decía,
la reflexión que yo me hacía, que cómo a veces nosotros, podríamos decirlo así, entramos en caprichos en nuestras vidas personales, ¿verdad? A veces queriendo algo que la misma vida muestra que es imposible por una razón, ¿sí? De repente porque no está en la programación de vida. Hablando de este escenario, ¿verdad? Esta vida personal de ella, que como su espíritu protector les ayuda, ¿verdad? A ambos a encontrarse en esta verdad que los arrastra. Y también el escenario que ella vive en este grado de la emancipación del alma. Y lo último, las últimas palabras que son una inmensa realidad, ¿verdad? Encontrarnos con Jesús, todo lo que conlleva, toda una gran, yo diría, una gran inmensidad de reencarnaciones, porque como que todos estos escenarios nos van afianzando más dentro de lo que nos dice Joana de Ángeles, que verdaderamente nos acompaña una inmensa sombra, ¿verdad? Como entramos, en términos generales, vamos a decir, en esos grandes caprichos de que vemos materias lindas, ¿verdad? Tanto femeninas como masculinas, pero desconocemos, ¿verdad? Toda esa energía que hay detrás de esa apariencia, de esa materia. Hablando de esa realidad, ¿verdad? Que acompaña al espíritu. Ya ves ella cómo se horroriza cuando le dice, ¿verdad? Que con quién verdaderamente, ¿verdad? Seres que en otros espacios han estado juntos, pero que han hecho tantas fechorías como de igual forma, ¿verdad? Nosotros, pues, lo compartimos de esta forma porque el mismo estudio nos va ayudando a tener esta madurez psicológica, esta madurez espiritual, de darnos cuenta, pues, de que la materia que tenemos de repente, pues, detrás de ella se esconde una verdadera historia. Recuerdo, ahorita se está viniendo a la mente a un maestro espiritual que en algún momento, ¿verdad?, en escenarios mediúnicos nos hablaba de que todos los seres que estamos aquí en la Tierra, pues tenemos una agenda escondida. Y en efecto, ¿verdad?, que esa agenda escondida, pues la comprobamos, definitivamente que la comprobamos en los escenarios que vivimos en la emancipación del alma. Entonces aquí nos lleva también al libro de los espíritus, ¿verdad?, cómo nos dicen ellos que oremos al momento de dormirnos, porque para que no seamos presos, dice el libro de los espíritus débiles y pusilánimes, porque nos encontramos con esta verdadera historia, ¿verdad? Y que el estado anímico, la sensación que tenemos al despertar, nos hace, pues, sentir en qué escenarios, en qué cuadros nos hemos visto envueltos. Eso por el momento quiero compartir, Valito. Muchísimas gracias por esta lectura muy edificante. Gracias, Norita, muy agradecidos por sus comentarios, que de hecho nos ha manifestado algo importante, Norita, en cuanto a la belleza tanto del hombre y de la mujer, a los cuerpos, y que nos invitan a través de las diferentes lecturas nuestros hermanos de que tengamos bella el alma, o sea, quienes habitan esos cuerpos, quienes van dirigiendo los mismos, o sea, la vestimenta que nos permite tener nuestro Padre, y que podamos nosotros mejorar en nuestro yo interior para ser más bellos interiormente, porque la belleza interna, realmente la que estamos conquistando, estamos trabajando, cada uno individualmente se irá esforzando, y esa belleza posteriormente va brindando una gran luz, como dice la última parte, que emociona mucho, bien dice Norita, cuando en la última línea dice: cuando la luz sea en tu alma, porque le pregunta: ¿cuándo te volveré a ver? Entonces,
Nos toca a nosotros prender esa llama de esperanza, esa llama de confianza, esa llama de fe, y de esta manera poder ir madurando y entendiendo, por supuesto, la serie de experiencias que estamos teniendo en esta existencia. ¿Alguien más que quiera compartir con nosotros esta lectura? Dentro de la lectura dice una parte: ¿dormís? Y le responde: no duermo, porque la inteligencia no duerme. Y pregunta: ¿pero el cuerpo duerme? No duerme, está letargado, en tanto que mi inteligencia brilla. Nosotros muchas veces nos ponemos a analizar que nuestro Padre nos ha permitido la noche para que nuestro cuerpo material descanse y se libere momentáneamente nuestro espíritu para seguir compartiendo acorde a nuestras inclinaciones. Y por eso nos invitan nuestros hermanos a que podamos hacer lo mejor posible en nuestra vida cotidiana para poder estar en esa afinidad y, por supuesto, con las ideas congruentes a las actividades que realicemos. Pero si por el contrario nosotros nos dejamos invadir por el odio, el rencor, resentimiento, ira, violencia, irascibilidad, entonces ese ambiente tóxico atrae a entidades de esa misma faja vibratoria, y cuando nos desligamos momentáneamente, cuando reposamos, nos encontramos con estos hermanos. Entonces es un tormento, es una desesperación, porque ya estamos en contacto directo con ellos, y nos invita el Maestro Jesús de Nazaret a la oración para poder nosotros estar protegidos, para poder nosotros estar asistidos. Nos menciona: vigilad y orad. Vigilancia en cuanto a nuestros pensamientos para que vayan mejorando, y por supuesto nuestras acciones, y la oración para que tengamos esa comunicación directa con nuestro Padre. ¿Algún otro comentario? Valito. Sí, Norita. Gracias. Bueno, mientras los otros hermanos se animan, es que como es bien enriquecedor este capítulo, ¿verdad? En varias direcciones. A mí me llamaba la atención, ¿verdad? Cuando le estaban pues leyendo toda esa radiografía, ¿verdad? A ella, ¿verdad? De que la importancia, como nos dicen los espíritus, de que saber parte de nuestro pasado, pues ellos cómo cuidan esta parte, porque no siempre estamos preparados, ¿verdad?, para saber. Y a mí me llamó también la atención cuando en esa parte que están, ¿verdad?, en este diálogo, y le están diciendo todo el daño que ella ha hecho, y que le dice: no seas temeraria, no preguntes lo que ella sabe. Y ella dice: pero no tendré una flor en mi vida. Entonces la respuesta que le da también nos lleva a grandes reflexiones. Dice: es difícil contestar a tu pregunta. El alma es el jardinero que se cuida de cultivar las flores de su existencia. Pregúntate a ti misma, porque solo tú sabes a lo que estás dispuesta. Y es cierto, ¿verdad? La verdad que solo nosotros somos los que tenemos la potestad de liberarnos. Yo recuerdo en este escenario una conferencia que dio este hermano Julio Carballo. Yo creo que de repente algunos de ustedes pudieron escuchar esta parte, que él hablaba sobre el perdón, pero decía en su conferencia que había que considerar primero qué no es perdonar, ¿sí? Y él decía que perdonar no es absolver a aquella persona del error que ha cometido.
Por ejemplo, decía él, una infidelidad. Y como él es trabajador también de la salud mental, ¿verdad? Y en esa dirección lleva siempre sus conferencias, él decía que había que evaluar qué no es el perdón, porque no tenemos esa potestad de absolver a aquella persona del error que ha cometido, pero sí podemos dejar de cargar el valor emocional que nosotros le damos a la falta cometida, ¿verdad? En este caso, vamos a hablar de una infidelidad conyugal. Entonces, analizando, en efecto, ¿verdad? El cónyuge, por así decirlo, comete esta falta que es dolorosa, pero sí, no voy a entrar en este escenario. Si yo soy la cónyuge, pues en efecto, yo no puedo liberarlo de esa falta cometida, porque es falta de valores morales, ¿verdad? Falta de conquista, empezando que la infidelidad, pues, la cometemos con nosotros mismos, ¿verdad? Porque es engañarnos. Hay muchas direcciones, ¿verdad? De ser infieles, muchas direcciones. Entonces yo le encontraba el sentido a esto, de que en efecto, ¿verdad? La cónyuge no va a absolverlo a él de ese error cometido. Él tiene que liberarse, ¿sí? Y los espíritus nos lo han dicho, ¿verdad? En todas las ayudas lindas que nos hacen, atenúan nuestras faltas, pero no nos las liberan, sino que somos nosotros mismos. Y de hecho, en el estudio que estamos llevando con algunos hermanos que están aquí de Misioneros de la Luz, se tocaba esta parte también, que definitivamente somos nosotros los que verdaderamente tenemos la última palabra en la liberación de nuestro espíritu. Por eso le dice él acá, pregúntate a ti mismo, porque solo tú sabes a lo que estás dispuesta. Entonces, hay escenarios que parecen sencillos, ¿verdad? Pero que tocan en lo más profundo de nuestras conciencias. Un malestar, una mala mirada, en la medida que guardamos el peso, ¿verdad? Pero en realidad uno decide, bueno, me libero de esto porque si estoy en este camino, pues es un deber moral el arreglar esta situación. Pero ahí es donde pues empezamos como a trabajar o a negociar, ¿verdad? Con nuestro ego, ¿sí? Con nuestro ego. Y hacer a un ladito el ego, pues es doloroso. Pero cuando se va tomando conciencia, o vamos, podría decirlo yo así, abrazándonos un poquito nosotros mismos, pues no, siento que eso no duele tanto, ¿verdad? No duele tanto. Esto considerando pequeñas experiencias de vida, ¿verdad? Que de repente hemos enfrentado o estamos enfrentando. Pero bien, al final el hombre de Dios, como ella le viene llamando, ¿verdad? Le da un gran mensaje, que es un gran mensaje también para nosotros, ¿verdad? El encontrarnos con Jesús pues requiere de una gran trazabilidad en nuestra vida. Ese era otro punto que quería compartir en esa dirección con ustedes. Muchas gracias, Norita. En verdad, cada uno de los comentarios nos hacen recapacitar y nosotros nos vamos dando cuenta cómo la bondad por parte de nuestro querido Maestro Jesús, cuando acá nos manifiesta, como bien dice nuestra querida Norita, en cuanto a que no lo reconocía a este Señor con una la forma en cómo se encontraba, y dice
cuando vi entre el ramaje una figura de hombre con la cabeza descubierta y envuelto su cuerpo con una túnica azulada, muy amplia. Parecía un sacerdote de otra edad. Quise reconocerle recordando haberle visto no sé dónde. O sea, va mencionando que nuestros hermanos superiores en determinado momento no muestran su luz. Están allí presentes. Están allí con aquel amor incondicional para que nosotros nos recordemos, para que nosotros nos despojemos de todo lo negativo y que no hagamos más daño. Y lo interesante, cuando acá leemos en donde estaba en una posición, en un lugar, y posteriormente ella se ve en otro lugar, ya se sorprende, porque al recordar y ve las olas, que quedó revestida de olas de luz, o sea, el propio espíritu lleno de luz, conforme va siendo su evolución, conforme va evolucionando y dejando todo aquello que tenemos que despojarnos de lo negativo que no nos permite ser luz. Y ya está en otro ambiente y se siente culpable y se siente mal y posteriormente le hace ver, como bien dice Norita, de que ama a la figura, mas no al espíritu, porque es horrible, que es un monstruo, menciona. Entonces, debido a que entre ellos hay una historia de sangre, y ahí es donde nosotros nos vamos dando cuenta cómo en determinado momento es necesario que ciertas parejas tienen que conocerse en existencia, y en el enamoramiento no se sabe nada con respecto a estas historias terribles y fuertes, y se sienten atraídos y hay una atracción que no pueden comprender, y posteriormente se casan, tienen sus hijos, y a veces suele suceder tramas muy fuertes, de verdad, bien difíciles, pero que también es sumamente importante para limar las asperezas, para poder ir aprendiendo, y que, por supuesto, si nosotros, por eso nos comentaban en determinado momento en algunos libros espíritas, si nosotros nos dedicamos a apoyarnos los unos a los otros en familia y comprendiendo las bases de la espiritualidad, entonces encontraremos más tranquilidad y más comprensión en cuanto a las pruebas que tenemos frente a nosotros. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Yo, qué pena, no levanté la mano. Bienvenida. Bueno, este capítulo pues para mí me deja como enseñanza la libertad y la lucidez que tiene el espíritu. Vemos como ese magnetismo que tiene Iris, que puede inducir al sacerdote a que se duerma. Y al inducirlo con ese magnetismo que ella tiene, él le explica, en ese trance le dice que la inteligencia no duerme, sino que la libertad de las limitaciones del cuerpo carnal, irradiar y descubrir que le ayuda en eso, como que esa inteligencia perdura y está más lúcido y puede descubrir los secretos de la naturaleza, y tiene como acceso, según lo que yo veo, a la vida de Iris del pasado, a la vida del sacerdote que está con Iris y hasta su propia vida, ¿cierto? Él tiene como ese acceso a esos archivos en ese estado de trance. Otra cosa que nos muestra es la evolución a través de las múltiples existencias, pues él le dice al protector que es actual de Iris, que es el sacerdote, él le dice que él fue como un déspota del gobierno, pero que en esta encarnación él se está purificando porque él ha ayudado mucho y que a través del remordimiento ha hecho obras muy benéficas. Entiendo ahí que también le dice que él reencarnará y que será como mejor y ayudará más porque amó a su mamá, y bueno, y que el amor de la mamá como que le ayudará también. Bueno, ahí entonces nos muestra Iris que también esas múltiples existencias nos ayudan al progreso, que nosotros no nos quedamos como estancados, sino que
podemos ser muy malos, pero esa misericordia y ese amor de Dios siempre nos da a través de la encarnación esa oportunidad de cambio. También nos dice en una partecita que el espíritu del mal, como ejemplo entre paréntesis el diablo, el demonio, no existe, porque él le aclara ahí en ese trance que el espíritu del mal no es como algo externo a nosotros, sino como algo interno, que es el mal que radica en nosotros por el egoísmo y por la ignorancia que tenemos y que nos complacemos en hacer obras negativas. Entonces ahí también le está despejando que no hay como un espíritu malvado, sino que nosotros a través de nuestras elecciones y de nuestra ignorancia y de nuestro egoísmo es que somos malos, pero que a través de esas reencarnaciones llegaremos a ser buenos y llegaremos a tener esa lucidez de obrar bien, como la misma Iris a través del libro nos ha dicho, ¿cierto? Y nos ha mostrado. Y le mando a doña Rosita unos tamales. Hay uno al derecho que es sin chiles y los demás son con chile. Bueno, otra cosa que nos enseña es la justicia y el progreso infinito. Nos dice que no hay hijos privilegiados, que todos somos esos hijos de Dios, que nos da ese tiempo y que tenemos como el universo para esa perfección que vamos alcanzando. También le habla a Iris de lo que fue en su pasado. Le dice que ella fue un monstruo de iniquidades cuya belleza física ocultaba un alma perversa, señalando que su actual amor inmenso es una forma de expiación, o sea que el amor que ella siente hacia el sacerdote, porque vemos que ella sí tiene una inclinación, pero también él le dice que esa inclinación que ella tiene no es amor espiritual, sino es un amor por el cuerpo físico, y que esto también para él, si ella no controla como esa pasión que es más del cuerpo físico, que esto se convertirá para ella como en un infierno en su vida. Entonces ahí como que le hace esa advertencia a las pasiones humanas y le dice que como ellos dos son religiosos, ellos vienen como con esa limitación de que no pueden ni el uno ni el otro estar muy juntos ni estar, porque igual la carne es débil. Y como ellos tienen como esas pasiones, pero al mismo tiempo, como tú decías, Valito, ellos tienen un pasado conflictivo, sanguíneo, entonces que por eso es que como él le dice, más o menos yo entiendo que como que en esa programación espiritual ellos no se podrán tener ese encuentro como familiares, esos encuentros como de una reunión de hogar, y por eso ella le dice, como decían ahorita, ¿será que yo no voy a tener una flor? No sé qué. Entonces él le dice que no, que ella debe por ahora trabajar como en la parte de los errores que tuvo para más adelante cosechar en el bien. Eso es lo que yo entiendo. Y como ese conflicto entre el amor espiritual y el amor carnal, y finalmente esos consejos que el sacerdote le da me parecen como buenos. Le dice que ellos dos deben permanecer cada uno como en su lugar sin quebrantar como esos votos que ellos han hecho. Eso es lo que recuerdo en este momento. Muchas gracias. Te agradecemos bastante, Nubia, por tus comentarios que nos hacen recapacitar bastante. Querida Rosalvita, bienvenida. Bueno, buenas noches para todos. Hay una parte que dice que hay deseos que vale más no satisfacerlos nunca. Y a veces cuando se despiertan esos deseos o cuando hay aquellas tendencias, por lo general, no todas, por lo general son desajustes y son situaciones o condiciones que hay que saber entender y que hay que saber mirar. Por eso en el libro de los espíritus dice que nosotros somos más influenciados por los espíritus de lo que nosotros mismos nos imaginamos.
Entonces fíjense que en ese momento y con la historia de este capítulo empezaron a existir deseos en ellos que los hubieran podido interpretar como un cariño, como un sentimiento recíproco de amor, de bienestar, y simplemente era una oportunidad para los dos para seguirse haciendo daño. Era como un deslumbramiento. Y pues va uno pensando a cuántas parejas o a cuántos seres no les pasa eso, ¿no? El momento, la atracción que se vuelve en un proceso obsesivo y que lleva a situaciones que más adelante, con el paso de los años, nos damos cuenta que fueron decisiones que fueron desacertadas y que nos dañaron tal vez el camino que debíamos haber recorrido, ¿no? Entonces, esa frase es muy para tenerla en cuenta, ¿no? Hay deseos que vale más no satisfacerlos nunca. Eso sería todo. Gracias, Valito. Muchas gracias, Rosalita linda. De hecho, esa última parte que tú manifiestas, el cuidado porque nosotros mismos no nos conocemos, más nuestros hermanos superiores nos conocen, y de hecho ellos nos invitan a estar atentos y vigilantes debido a lo que tú bien manifestabas en esta última parte, para no despertar aquello que nos puede perjudicar y envolver, que es algo que nosotros traemos pero que estamos trabajando para ir mejorando. Así finalizamos este capítulo esta noche. Agradecemos a cada uno su participación. Muchas gracias por cada uno de los comentarios, porque son sumamente importantes para que cada uno de nosotros reflexionemos, y todos los que nos escuchan también están analizando, contribuyen con nosotros con sus efluvios, con sus pensamientos, con sus vibraciones, para que esta lectura nos ayude bastante. Querida Diogenita. Muchísimas gracias, Valito, por la lectura de este capítulo, que en realidad es un capítulo que nos deja mucha reflexión. Muchísimas gracias por el amor que pone en la lectura para transportarnos a esas escenas que en realidad creo que son muy especiales. Muchas gracias también a todos por su participación, por su constancia. De verdad que en lo personal estoy muy agradecida con todos ustedes por la oportunidad que me dan a mí también de poder aprender con todos ustedes. Muchas gracias, y entonces quiero pedirle por favor a Mirtita, que el día de hoy nos acompaña, si fuera tan amable de hacer la oración de cierre. Sí, con mucho gusto. Bueno, unidos en un solo pensamiento y en un solo sentimiento, elevamos hacia ti, oh Señor del universo, Padre celestial, este pensamiento de gratitud por estar aquí presentes, escuchando este hermoso capítulo. Gracias, Padre, por todas las enseñanzas que nos das a través de esta lectura y de todo el análisis que conlleva cada uno de los capítulos. Te pedimos, Padre, tener presente siempre las enseñanzas de esta lectura, los aportes de los hermanos para poder resistir a las tentaciones en nuestras reencarnaciones. Te pedimos, Señor, siempre ilumines nuestras mentes, toques nuestros corazones y tengamos siempre la sabiduría para distinguir el bien del mal, y sobre todo para caminar de la mano de Jesús, siguiendo su evangelio, su ética, su moral. Padre, te pedimos por cada una de las necesidades de los que hoy nos congregamos, y te decimos que se haga tu santa voluntad y no la nuestra. Agradecemos siempre ese auxilio de los espíritus amigos que siempre nos irradian. Señor, gracias infinitas. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en nombre de nuestro amado Maestro Jesús el Cristo, así sea.
Así sea. Que así sea. Que así sea. Que así sea.